¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a arrancar entonces, ya están todos conectados. Voy a compartir el trabajo que hizo, les dije, a ver, acá estamos. Acá estamos con Marcos. Marcos, este es tu trabajo, ¿no? Lo que me mandaste. A No, ver no, si... profe, ese no es el ¿Eh? mío. ¿Este no es Ese no es tuyo? el mío. ¿Ese de quién es? Este es el primero que quería mirar. A ver, ya te digo. Me parece que es mío, pero como no tengo anteojos no puedo hacer un enfoque, pero me parece que es mío. Es el de Néstor este. Sí. A ver, No déjame seas mirar. coqueto, Néstor. Néstor, ¿Qué? Néstor. Bueno, vamos a arrancar con No este. seas coqueto. Yo no lo elegí por la persona, lo elegí por lo que vi. ¿Está? Ah, sí, el de Marco es otro. Acá lo tengo, el de Marco. Estoy mirando en el teléfono y en el de. Y en el de. Hay unos cuantos Marcos también. Perfecto. Muy bien, vamos a arrancar con este. Quiero arrancar primero, quiero que me vaya contando lo que les dije. Quiero que me vayan contando. Voy a ponerlo a ustedes de este lado. A ver. No sé si todo el mundo lo ve. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí, se ve, Profe, profe. Sí, sí, se ve, se ve. Perfecto. se ve. Muy bien. Bueno, si lo tenés por ahí, Néstor, quiero que me cuentes primero cómo planteaste lo del plano. Primero hiciste el del plano, ¿sí? ¿Qué tuviste en cuenta? ¿Qué es lo que tuviste, por dónde arrancaste? Y después quiero que hablemos, que puso una novedad interesante, Néstor, eh, que es la máquina de AdWords, donde le agregó o sea, le agregó, o sea, es un sistema de 3 cuerpos, porque consideró la polea, donde no todo el mundo considera la polea. ¿Está bien? Claro, sí, yo lo hice sin la polea también. Sin considerar la polea como cuerpo, sino como Claro, Sí, vínculo. yo también. Bueno, como entonces vínculo, vamos a claro. ver. Bueno, acá la variable que le agregó Néstor es considerándolo como un cuerpo más. O sea que el sistema que él consideró son 3 cuerpos. Las 2 masas que cuelgan más la polea. O sea que el vínculo, el único vínculo que consideró debe ser el techo donde está agarrada la polea. ¿O me equivoco? ¿Será así, Néstor? Claro, por eso no, en la parte de fuerza ni en la polea se anula con el peso. Bueno, Entonces ahora se después vamos. mantiene. Esperá. Vamos por parte. Vamos a empezar con el plano. Porque el plano lo hizo casi todo el mundo. Y el tuyo, que lo vi muy prolijo y muy atinente como lo planteaste, me gustaría que lo discutamos. A ver, ¿qué tuviste en cuenta en el plano? ¿Qué hiciste? ¿Cómo empezaste? O sea, a ver, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el objetivo de estos problemas, de estas predicciones o problemas, como lo quieran decir? Eh, Saber la aceleración de la masa, obtener la aceleración, que es lo que decía en todos los cuerpos, es obtener su palabra no es aceleración, ¿cómo es que dice? Bueno, es lo El mismo, es la cuerpo, aceleración, en definitiva. Perfecto. sí. Es la aceleración, que es lo que va a dar la evolución dinámica del movimiento. Evolución dinámica del cuerpo, exactamente. Esa es la palabra que Exacto, es utilizo. cómo se va a mover, porque la aceleración no solamente define eso, sino la evolución dinámica tiene que ver con la aceleración y la trayectoria. O sea, cuánto y cómo se va a mover que da la aceleración y por dónde se va a mover. ¿Se dan cuenta? Son las dos cosas. Muy Sí, bien. por eso cuando inicié explicando que no hay rozamiento entre... Estoy tratando de leer despacito porque anteojo, como dije, no lo encontré y ya empezaba la clase y me Dale. senté. Aclaré que no hay aceleración entre la masa y la superficie. Aclaré que baja el movimiento, hay movimiento. Fue describir como yo daría una clase. Explico cómo se mueve el objeto, de dónde a dónde y todo eso, que es lo previo, para poder resolverlo y para darle un... que todos lo resuelvan hacia el mismo lado, digamos, que no haya un cambio, que alguno me puede decir, va hacia arriba, entonces es una especie de guía de cómo se mueve ese cuerpo.
lo primero que realicé. Muy bien. A ver, Después, antes de seguir, pero ahí nomás. Esa es la sí, primera etapa. Una vez que uno tiene el problema, digamos, de lo que quiere describir, cómo va a evolucionar dinámicamente esto, qué aceleración va a tener, hace esa pequeña guía. Eso que acaba de decir Néstor, ¿es una guía realmente? ¿O qué hizo ahí Néstor? Esta es una pregunta para el resto del grupo. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Es una guía? ¿Qué les dicen a ustedes que es eso? ¿O qué hablamos hace 2 semanas o 3? No me acuerdo cuando estuvimos, que nos vimos, que yo les dije que es hacer eso. O sea, eso lo hizo bien Néstor. Sería plantear un modelo, ¿no? Ajá, eso es el planteo del modelo. ¿Por qué necesito tener un modelo? Para poder Para, hacer la predicción. No, a ver, una vez que tengo el modelo es lo que me permite hacer la predicción. Hacer la pre- Pero el modelo solo no me permite hacer la predicción. Pero ¿por qué para hacer la predicción una condición necesaria es tener un modelo, no es una condición suficiente? No, con eso solo no puedo hacer ninguna predicción. O sea, con este planteo, así como está pelado, no puedo hacer ninguna predicción. O sea, para mí el Son modelo las para mí es condiciones. sí, hablen. establecer las fuerzas. Para mí es para establecer las magnitudes, las fuerzas. Para ¿Qué establecer las condiciones fuerzas, tiene? Las fuerzas que interactúan en los cuerpos. Porque ahí nosotros tenemos dos cuerpos. No es un hay dos diagrama de cuerpos. cuerpo libre. No es un diagrama de cuerpo libre. Ahí apareció otra Es palabra, diagrama de cuerpo libre. Otra mala palabra para en la No, establecer física. por eso dije, no es un diagrama de cuerpo libre. ¿no es para identificar la ligadura, profe? Ahí empezamos, a ver, no nos dispersemos, volvamos a lo que hizo Néstor. Voy a volver a la misma historieta, vamos despacito, a ver. Yo les pregunté, dijeron muy acertadamente que lo que hizo Néstor es un modelo. La pregunta es, ¿por qué siempre tengo que tener un modelo? Porque eso es algo que discutimos ya. ¿Por qué tengo que tener un modelo? Porque es una condición necesaria para una predicción. Eso sería como una especie de tautología. ¿Saben lo que es una tautología? Una verdad de puro grullo. El caballo blanco de San Martín es blanco, estoy diciendo. Eso es una tautología. No digo nada nuevo sobre lo que estoy diciendo, porque es un lenguaje aplicado al metalenguaje de una verdad absoluta. Si decir que el caballo blanco de San Martín es blanco, no digo nada. ¿Se dan cuenta lo que digo? Bueno, decir que un modelo sirve para la predicción es no decir nada prácticamente. Es lo que es equivalente a decir que el caballo blanco de San Martín es blanco. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Porque para hacer la predicción necesito hacer otras cosas. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué es necesario tener un modelo? ¿Qué relación hay entre el modelo y las leyes que tenemos que usar, que son las leyes de Newton, en este caso? Como una representación de la realidad. No es Claro, como el que modelo es una tomamos una representación de la partecita, realidad. lo Eso sí, aislamos, lo aislamos como para separar todo y focalizarme en eso. eso es cierto, es para eso. El modelo permite todo eso que acabas de decir. Pero no me decís por qué tengo que armarlo, ¿sí? Para usar las leyes. Porque esto lo discutimos la otra vez y se los voy a volver a remachacar esto. Porque las leyes de cualquier teoría física nunca se aplican directamente a la realidad. Siempre se aplican a un modelo de la realidad. Yo no puedo agarrar las leyes de Newton y decir, las voy a aplicar arriba de este cacharro y yo el cacharro, en lugar de hacer el dibujo que hizo Néstor, vengo acá, te pongo una madera y te pongo una pelota acá. No puedo hacer eso porque las leyes de la física no se aplican al cacharro, al trasto, se aplican al modelo del trasto. Si no se entiende eso, es grave eso, porque la física da cuenta solamente de los hechos a través de sus modelos. Por eso el modelo es una condición necesaria y no suficiente. ¿Entienden? Pregunten si no entienden.
Un modelo hace muchas cosas, pero lo más importante es que un modelo es un recorte de la realidad. Lo que hizo ahí Néstor recién es recortar la realidad. Recortó variables. Dijo, voy a tener en cuenta estas y estas otras no. O solamente al decir tengo en cuenta esta es porque descarto las otras. Por ejemplo, en ese trasto no está hablando, por ejemplo, ¿de qué cosa? Del rozamiento que tiene, ¿no? ¿El rozamiento no entra en juego? Sí, sí entra en juego el rozamiento, parece. No, acá no, lo primero que se aclara. Lo primero que aclara, no lo tiene en cuenta, por ejemplo. Entonces, no hay rozamiento. ¿Un viento Claro, que viene profe. del sudeste se tiene en cuenta? Ah, No, no. porque esto es un modelo ideal. No, ahí está el error. Esto no es No es ideal, ideal. Néstor. Es un recorte de variables, es un modelo. No es ideal, es real, porque el modelo representa, como dice Karina, la realidad. La física se encarga de cosas reales, no ideales. Esa es una mala concepción de los profesores que no saben un pepe. La física Claro, se encarga de nosotros cosas reales. Pero vos la esa podemos realidad, acotar, ¿cómo? Perdón. la podemos acotar a la realidad para Esa, torcer a bueno, nuestro favor. exacto, esa forma de acotar la realidad es lo que se fabrica a través de un modelo. Acotar, reducir las variables o recortar las variables, quedarme con las variables que voy a utilizar y saber cuáles voy a predecir, porque yo puedo decir, bueno, voy a tomar todas estas variables y voy a predecir estas otras. ¿Se entiende esto? Entonces, dentro del modelo tengo que tener en cuenta de eso. O sea que el modelo tiene muchas cosas. Lo primero es el recorte de variables. Después tiene otras cosas. Por ejemplo, para aplicar, porque acá que voy a usar las leyes de Newton. Entonces, cuando voy a usar una teoría, tengo que saber que la teoría también acciona sobre el modelo. No solamente hay que hacer un recorte de variables, sino que la teoría también dice de qué manera tiene que funcionar ese modelo. Si yo cambio de interpretación de la teoría, como por ejemplo paso de Newton a D'Alembert o de Newton a Lagrange, capaz que en la otra versión de la interpretación de las leyes de Newton, por ejemplo en la de D'Alembert, el modelo se puede reducir un poco y hago lo mismo. Porque la idea de cambiar de interpretaciones teóricas dentro de una misma rama de la física o dentro de una misma corpus de la física es para reducir generalmente el modelo, cuando yo no quiero reducir la cantidad de variables. Pues si no reduzco la cantidad de variables, ya está. Pero si yo quiero que el modelo sea más ágil para resolver los problemas o las predicciones, me conviene por ahí modificar las leyes para que el modelo, porque las leyes se tienen que ajustar al modelo. Y a veces esas leyes te dicen cómo tiene que ser el modelo. O sea que en el modelo tenemos recorte de variables. No importa, dentro de ese recorte de variables, recién dijeron, una de esas cosas que pueden entrar son las fuerzas en Newton. ¿Qué más necesito dentro de este modelo que planteó acá Néstor con respecto a las leyes de Newton? Siempre estamos mirando desde las leyes de Newton, no otras cosas. No estamos metiéndonos con ninguna otra cosa. A ver. Establecer un eje, si está en un plano, en 2 dimensiones o en 3. Muy bien, Karina. Otra de las Signo cosas que sistema hay de que tener en coordenadas. cuenta, ¿en qué corte voy a trabajar? Si es unidimensional, bidimensional, tridimensional. Porque la física, en realidad toda la física está tridimensional porque vivimos en 3 dimensiones. Pero como tengo este problema, yo lo voy a mirar en un corte bidimensional. ¿Y eso para qué me sirve? Que no sea Karina, a ver si hay alguien más que quiera responder. ¿Cuál es la importancia de tener ese corte? Para establecer un sistema de referencia. Muy bien, un sistema de referencia y hay algo más. ¿Y el origen? Que es el sistema de referencia. El origen se lo lleva, el sistema de referencia se lleva el origen. Pero hay algo más que hay que establecer.
Por ejemplo, ustedes miren lo detallado que Sistema de estuvo Néstor coordenadas. acá. ¿Eh? ¿Un sistema de coordenadas? Un sistema de coordenadas. Muy bien. Fíjense lo detallado que estuvo Néstor acá. Puso el peso en Y, el peso en X, ¿sí? Tiene un error acá. A ver si alguien se da cuenta dónde está el error de Néstor. Hay un error que no es una sutileza que otro profesor lo hubiera dejado pasar. Cuando pone el peso en Y. La dirección del vector. ¿Cómo? La dirección del vector que uso. Acá hay que tener cuidado con dos cosas. Miren el dibujo. Él pone el peso como vector en la dirección perpendicular al plano en forma perfecta. ¿Dónde puso el sistema de referencia? En el centro de la En el masa. centro de la masa. En el centro de la masa. Lo podría haber puesto acá también, acá en el borde del plano. Lo podría haber puesto en el pico del plano. En el pico de la viuda no. Qué sé yo, en otro lado también lo podría haber puesto. ¿Está bien? Se le ocurrió ponerlo ahí. A él le gustó ponerlo ahí. Todo vale. Newton no te dice, la tiene que enchufar en tal lado el sistema de referencia. Usted tiene que elegir un sistema de referencia y ponerlo en algún lado, porque sobre eso va a accionar después. Ahora, si yo pongo el sistema de referencia acá, o sea, este es el eje Y y este es el eje X, por lo que dibujó, por lo que intuyo que puso acá, si este es un vector, ¿qué son P de X y P de Y del vector? Las componentes del vector. Componentes. Entonces, Componente del no peso. son vectores. Si son componentes, no son vectores, son números estos. Ajá, ahí está, es verdad. Son Les escalares. agregué, los puse vectores, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Este es un error muy común Sí. en los estudiantes, confundir vectores con escalares. ¿Entienden? Me Acá no emocioné estamos, haciendo vectores. exacto, acá Sí. estamos hablando de componentes. Ahora, el peso acá sí es el vector. Pero si acá tengo una componente y acá tengo el vector, este vector está mal acá ahora. Porque este es otro número, esto es un escalar. Si yo pongo el peso en Y, ¿qué tendría que haber puesto acá del peso? Masa por gravedad. Más en la gravedad. Sí, la gravedad también es un vector. Estamos mal. Pero si esto es una componente, esto Ninguno tiene que va, ser la norma del vector. claro, ninguno va con No va Ninguno va con con flechita. sombrero acá. Claro, solamente la presentación no estoy acostumbrado a hacerlo. Después ya pasa Ustedes a ser fíjense en una cosa, porque acá lo que está calculando no es el vector aceleración, está calculando la aceleración total del sistema, que sería la aceleración del trasto. claro. ¿Sí? Y fíjense que para eso no puede poner acá, si acá pone una componente, acá no puede poner un P vectorial. Porque si él dice que peso en Y y peso en X son componentes, ¿sí? Bueno, esta confusión, cuando entremos en D'Alembert, no existe más, porque se tienen que escribir los vectores de entrada con sus componentes. Esto pasa acá, porque en Newton uno hace diagrama de cuerpo libre y piensa que todas son fuerzas, y no son todas fuerzas. Porque acá me van a decir, ¿y esta normal no es una fuerza? Fíjense, esta normal no es una fuerza. Fíjense acá la confusión que hay, ¿no? El peso es la masa por la gravedad, eso está correcto. Acá la única fuerza es el peso, en este Claro. dibujo. No, y aparte, si al ser P ni no ser vector, la normal no tiene que ser vector. Claro, la normal es la norma de la normal. Claro. Claro. O sea que todo esto son valores escalares. No sé si se Sí, hasta entiende cuando, con valores escalares. hasta cuando hice la multiplicación mu por peso ni, le puse vector a peso ni y sigue siendo una normal sin vector. Y sacaste la normal sin el vector. Te das cuenta que acá Claro. tenés todo un bollo de entre vectores y escalares que no coinciden. ¿Te dan cuenta? El merenquetrefe te puso dulce leche a los ravioles. Se ríen. A ver, ¿qué opinan?
¿Tengo razón o no? A ver los demás. Pueden abrir la boca, para reírse un rato también, porque a ver, esto es para aprender. Uno aprende así porque se acuerda después de las cosas. Sí, pero es verdad, porque uno tiene la costumbre de poner el peso con la línea del vector, es como... Sí, sí, es verdad, Ahora, eso pasa. si él puso el sistema de coordenadas acá, ¿no? Podría haber dicho otra cosa. Porque fíjense que yo, ¿por qué le consideré que estos no son vectores? Porque acá no le puso vectores, ¿ven? No puso la componente. Porque este dibujo tendría que estar bien aclarado. Ahora, yo podría haber agarrado y decir, bueno, este vector peso lo parto en dos, como la suma de dos vectores. Esa sería otra forma de interpretar la historia. No entendí. Entonces, acá, eso estaría correcto, pero esta seguiría estando incorrecta. O sea, de ninguna de las dos maneras que lo hubiera podido hacer, está bien. ¿Cómo trabaja Newton? Toma coordenadas, como aparentemente le quiso poner coordenadas y después terminó poniendo vectores, o trabaja descomponiendo las fuerzas como suma de otras. ¿Cómo se aplican las leyes de Newton? Me dijeron ustedes un diagrama, La ¿cómo? descompone como Descompone sumas. fuerzas. Y eso no es tan trivial, porque D'Alembert hace algo diametralmente opuesto. Si esto lo tuviera que hacer por D'Alembert, acá hay que poner coordenadas, y estas fórmulas no sirven. Pero Newton sí pone fuerzas, descompone fuerzas. Pero claro, tenés que descomponer bien todo, eh, Néstor. ¿Te das cuenta? Sí, sí, No sí, sé si sí. se entiende lo que estoy diciendo. A ver. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tener en claro el sistema de referencia. Ahora, ¿Newton me dice algo donde tengo que poner el sistema de referencia? No. No. Me dice algo sobre cómo tengo que trabajar con mis magnitudes, o sea, con el recorte de variables que serían las magnitudes que voy a tener en cuenta. Acá vamos a tener en cuenta la normal, el peso, estas serían las variables. ¿Qué más? La altura, por acá, el angulito ese de acá abajo. Son todas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque todo Sí, eso está en juego acá. No sé por qué no le pusiste el sí. ángulo acá. Acá es Porque tita. no tenía Acá, ninguna. acá es tita. Tengo la costumbre de escribir el ángulo Tenés que así. ser claro en esto, porque si lo tenés que enseñar desde el día de mañana, ¿qué vas a hacer? Nadie va a entender un pepe. Vos fijate el tiempo que yo me tomo para encontrar todas las cosas, ¿no? A ver, si alguien quiere preguntar algo. Los chicos, ahí. Profe, yo estaba mirando cómo estaba haciendo el problema y bueno, ahora lo entendí bien como lo explicó, porque yo también pensaba lo mismo en ciertas cosas. A ver, cuando uno puede poner el sistema de referencia en cualquier lado. A ver, voy a compartir la pizarra un minuto. A ver, denme un minutito, que voy a compartir mi pizarrita. Quiero mostrar algunas cosas. ¿Sí? Denme un minuto, ¿eh? Ya comparto. Bien. Díganme cuando la ven la pizarrita. Ahí ya se ve. ¿Se ve? Perfecto. Sí, se ve. Sí. Muy bien. A ver, vamos a compartir lo que está haciendo Néstor. Vamos a hacerlo así. A ver, ¿se ve ahí el plano? ¿El coso este? Sí. ¿Cacharro? Muy bien. Sí, Sí, Vamos a profe. ponerle arriba. Vamos a ponerle, a ver. No. Vamos a ponerle algo redondo porque en realidad. Ahí está. ¿Está bien así?
Muy bien. Bueno, vamos a escribir entonces ahora. A ver, según Néstor, él metió el sistema de referencia aquí. Desde el centro de masa, sí. De la pelota esta, por ejemplo. Bueno, puedo poner bien. Ahí se lío. Deme un minuto, que lo voy a poner mejor. A ver si puedo. A medio este. Ahí creo que está mejor. Muy bien. Ahí tenemos las dos direcciones que tomó Néstor, ¿no? Y marcó, ¿qué más marcó Néstor? Estoy mirando lo que dice. Marcó el peso acá. Ven que lo voy a poner Eso. con otro color, lo vamos a poner naranja. Ahí marcó el peso, ¿no? Puso el peso ahí. Muy bien. Yo le dije, Y la recién, normal, ahora va, espera. Ah, pero la normal no va ahí. A ver, él puso el sistema de referencia ahí, ¿no? A ver si se entiende. Y tenemos dos cosas. Una cosa es tomar las coordenadas del vector peso. ¿Cómo serían las coordenadas del vector peso? Sería agarrar y tomar el peso, porque él le puso a este el eje X, a este el eje Y, ¿no? P sub X, P Peso en sub X X, y P y sub Y. acá, este otro puntito, sub Y. ¿No? Ahora bien, se me trabó todo. Muy bien. No sé si me escuchan. Sí, sí. Sí. Perfecto. Ahora, si yo tengo que aplicar las leyes de Newton a esto, yo puedo pensar que el peso en X es una coordenada. Si el peso en X es una coordenada, esto va a ser la norma del peso, del vector peso. Recuerden que el vector peso es este que está acá, por el coseno de este ángulo. ¿Por qué? Porque el peso, como vector, tiene dos coordenadas, el peso en X y el peso en Y. Esto es como vector. ¿Estamos de acuerdo? Y el peso en X puedo escribir esto. Y el peso en Y, ¿cómo lo voy a escribir? Como la norma del peso por el seno Por el del ángulo. del alfa. A ver, al revés, creo que lo puse al revés. El de arriba es por el seno y este por el coseno, perdón. Porque está al revés el sistema. Ahí está. O sea, cuidado. Esta es una manera de... Pero esto no es lo que pide Newton. Yo no puedo aplicar las leyes de Newton acá. Porque esto no sería un diagrama de cuerpo libre. ¿Yo qué tengo que hacer con el peso? No tengo que hacer esto. Mirá, Néstor. Sí, estoy viendo. Vos lo que tenés que hacer con el peso es escribirlo como un peso en X más un peso en Y. Escribirlo como una suma de vectores. Y estos vectores tienen que estar apoyados en el sistema de referencia que vos elegiste. Esto es lo que dice Newton. Y cuidado, porque este peso en X vector no es lo mismo que esta coordenada. ¿Quién es este peso en X vector? Este. Es un peso que es un vector que va de ahí hasta acá. ¿Ves? Es este.
porque eso tiene la flechita arriba. Con más detalle no te lo puedo explicar, ¿eh? En realidad, profe, para que se entienda, es como cuando nosotros hallamos la resultante entre dos fuerzas. Claro, claro. Lo mismo, Entonces nada más que lo que después, hacemos es a la inversa ahora. y después claro, estamos haciendo de la resultante, por eso Newton habla de operar sobre el sistema de referencia, pero las fuerzas, los vectores, Newton trabaja con vectores, no trabaja con coordenadas. ¿Entienden? Y Eso es, entonces, profe, sí, sí, escucho. es lo que se llama la proyección ortogonal. No, en este caso no, porque No estoy son confundiendo. ortogonales los vectores por cómo está el sistema. Acá no hay proyección ortogonal. Ah, Esto es una descomposición, porque yo puedo descomponer cualquier vector en dos direcciones cualesquiera. Podría elegir esta y esta. Entonces tomo así, ya lo descompuse. Y tengo dos vectores como este y este, que me da la suma, me da este. O sea, la descomposición puede ser para cualquier lado. Yo acá estoy descomponiendo. Newton dice, usted tiene que aplicar mis leyes arriba del sistema de referencia en forma vectorial. Es decir, usted tiene que trabajar con vectores. No importa si son todas fuerzas, son momentos, sean lo que sean, pero siempre tiene que haber vectores. ¿Entienden esto? Quiere decir que este peso en X, ¿cómo se va a poder calcular si conozco este peso? Que sería este vector. Va a ser el peso, está de color naranja, ¿no? Multiplicado por el seno del ángulo. Y esto sí me da otro vector. ¿Se entiende? No sé si me siguen. Y acá lo mismo con el peso en I. El peso en I van a tener que multiplicar el peso por el coseno del ángulo. Una vez que tienen estos dos vectores que provienen del vector peso, arriba del sistema de referencia pueden aparecer otras fuerzas que no son la descomposición del peso. ¿Entienden que Newton actúa acá? No sé si me siguieron. Newton actúa en este cuadro. Acá hay Newton. Newton no trabaja en coordenadas. Por eso cuando uno dibuja tiene que ser claro. No conviene nunca poner esto cuando uno dibuja en física. Esto conviene sacarlo, esto, ¿ven? Eso no. Dibujo no. Esto conviene sacar. Estas coordenadas, ¿ven? Esas coordenadas no conviene escribir coordenadas. ¿Entienden eso? Bueno, no las puedo sacar. Me borra todo. No sé si me siguen. ¿Hay preguntas?